Bueno, seguimos con la segunda parte, bis, ¿vale? Nos hemos quedado en la persecución que hace Decio ya a todos los que son creyentes. En ese tiempo del emperador Decio ya se hace una persecución a todos los cristianos porque Roma se ve amenazada porque la expansión del Evangelio y el cristianismo, pues en todo el imperio se está esparciendo en gran manera. Entonces, Decio es uno de los primeros que levantan ya no una persecución contra los judíos, sino contra los cristianos. Dije que en el año 251-958 mueren 100.000 cristianos y que Orígenes ha muerto en Cesarea. En esta persecución tan grande, muchos cristianos en Roma y en todo el vasto imperio romano, ante el miedo a la persecución, se echaron para atrás de su profesión de fe. Es decir, que ocultaron su cristianismo, incluso lo negaron. Cuando terminó la persecución, estos cristianos que se retrajeron durante la persecución, se marcharon, no quisieron, murieron muchos en los circos romanos, otros murieron como antorchas humanas en las vías principales del Imperio Romano y de Roma sobre todo, y muchos no renegaron la fe, pero otros más débiles se echaron para atrás, incluso dejaron de congregarse y bueno, pues cayeron otra vez en el paganismo. Y cuando murió el emperador Decio, pues muchos de estos creyentes que se echaron para atrás y quisieron volver. Entonces, Novaciano, que era un líder creyente novaciano, no quiso admitirlos en la congregación porque, por así decirlo, no estuvieron expuestos al martirio, no quisieron ser mártires, negaron la fe. Entonces, Novaciano no quiso admitirlo, no los admitió. Entonces, a este Novaciano le siguieron pocos, ¿vale? Pocos creyentes. A los pocos que siguieron a este obispo, llamado Novaciano, se le llamó esa misma palabra, dentro también del cristianismo. Fijaos cuántas ramas, los arrianos, los de Marción, la diferente doctrina que se levantaban, los novacianos, los cuartos decimanos, en fin, que ya el cristianismo, ya al principio de su expansión, se vio fragmentado en muchos grupos religiosos. Vino Cornelio, que sucedió en el liderazgo espiritual de la iglesia cristiana. Cornelio, en Roma, dice lo contrario que este novaciano, que todos los que en la persecución renegaron la fe en Cristo y no quisieron morir como mártires, se les permitía de nuevo entrar en las iglesias, se les admitía. Cornelio los admitió. Y bueno, ya estamos cerca del año 300, lo vamos a dejar aquí para que en la próxima clase ya hablaremos del periodo que va desde Constantino, hablaremos de la conversión de Helena, el emperador Constantino, el cristianismo, que va a asumir un salto también en cambios tocante a la iglesia primitiva. Vemos que la imagen de la iglesia primitiva, como se nos refleja en los Hechos de los Apóstoles, ya termina entre las falsas doctrinas, las persecuciones, el separarse de las congregaciones, se hace fragmentado por doctrinas, por separación, etcétera, etcétera, que ya se ha tomado mayormente lo que es la matriz de la cúpula de lo que es el papado, la infalibilidad del líder supremo en Roma, etcétera, etcétera. Entonces ya veremos también otro periodo interesante que es el Constantino. Voy a hablar un poco acerca de la formación del canon del Nuevo Testamento, en que, bueno, creemos que los escritores eruditos que sobre el 150 ya estaban terminados los manuscritos que se estaban moviendo, se empezaron a mover desde el 50, se empezaron a escribir todos los que son los evangelios en el periodo del 50 al 150 se empezaron a escribir los evangelios. El primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, y se fueron moviendo en el círculo de las iglesias creyentes, y en el año 150 ya estaban acabados. Se formalizaron los libros
en el concilio de Trujano, en el año 692, ya se formalizó como canon el Nuevo Testamento, aunque ya fue aceptado en el 300, fue aceptado, pero formalmente quedó como canon del Nuevo Testamento en el 692, aunque ya estaba moviéndose desde el 50 hasta el 150, 120, 130 y tantos. Aparecen las epístolas, los evangelios en ese periodo. Se formaliza en el 632 en el concilio de Trujano, aunque ya eran aceptados en el 300. Ya circulaban a mediados del siglo I, como os he dicho, y Justino Mártir, en el siglo II, menciona Memoria de los Apóstoles. Es decir, que Justino Mártir, ya en el siglo II, menciona Memoria de los Apóstoles con los 4 evangelios, que también los cita, por ejemplo, Irineo, los cita en el 180, Irineo los cita y los llama los tetramorfos, es decir, los 4 evangelios eran conocidos por Irineo como los tetramorfos, y en el 180 se daba a conocer por Irineo que existían, y Justino Mártir. Al principio del año 200, Orígenes pudo haberlos asumido, y había disputas, ¿vale?, de que algunos decían que se debía incluir a Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque no eran admitidos, había discusión si se admitía en el canon Hebreos, hubo discusión si poner a Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, también hubo dudas, y Segunda y Tercera de Juan, Judas, la epístola de Judas y Apocalipsis. Esas circulaban, pero hubo bastante discusión si se admitía en el canon final, cosa que al final también se admitió Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. En el 367 ya Atanasio dio una lista de lo que eran los 27 libros que conforman nuestro canon de la Escritura. Vemos que ante las falsas doctrinas, la división que tuvo la Iglesia ya en el siglo II, las diferenciaciones que se querían hacer, las persecuciones de los creyentes, pues el canon de las epístolas, de los evangelios, vemos que el Espíritu Santo obraba y siempre había un remanente fiel, como vamos a ver a lo largo de la historia hasta que lleguemos a nuestros días, en que la Iglesia ha ido caminando. Por esa promesa que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la Iglesia. Bueno, pues este ha sido el seminario, lo hemos hecho en 2 partes, la clase 10 y la clase 10 bis. Ya terminamos y el próximo viernes, si así lo queréis, tenéis todas las clases del seminario. Aquel que sea la primera vez que lo escucha, tenéis todas las clases del seminario, de las piedras al reino de Mesías. Espero que paséis una buena semana y desde aquí os mando un saludo, vuestro hermano Miguel Palacios. Que Dios os bendiga a todos. Amén.